Me llamo Lydia Greer y nunca fui la hija de la que mi familia quisiera presumir. Esa verdad pesa aún más mientras me quedo al borde del salón de fiestas, alisando la manga de un traje blanco que elegí más como escudo que por estilo. Desde aquí puedo oír las risas al otro lado de las puertas, cálidas, ruidosas, llenas de voces que jamás aprendieron a pronunciar mi nombre sin añadir un suspiro al final. Esta noche es la fiesta de compromiso de mi hermana pequeña. No me invitaron directamente. El correo llegó tarde, enviado por un primo lejano con un cortés: esperamos que puedas venir, que en mi familia siempre significa, nadie notará si decides no aparecer. Estuve a punto de quedarme en casa. Después de tantos años, podría haberme ahorrado otra noche de sonrisas forzadas y preguntas disfrazadas de recordatorios. ¿Y tú, Lydia, a qué te dedicas ahora? Nunca lo preguntan por interés real, lo hacen porque mi historia no encaja con el relato familiar que tanto les gusta contar, donde la hija menor brilla y la mayor apenas existe, desubicada, silenciosa, y según ellos, incapaz de ser algo digno de mención. Pero Vine igual. No sé si fue por esperanza o pura terquedad, pero esta noche me vestí y crucé esas puertas. Tal vez necesitaba comprobar por mí misma si algo había cambiado, o si por fin había dejado de doler ser invisible entre los míos. Quizás solo quería cerrar una historia que en realidad nunca comenzó. No venía buscando bronca, y mucho menos esperaba llamar la atención. Aprendí a pasar desapercibida, a dejar que mi silencio hablara por mí. Pero lo curioso del silencio es que, a veces, es justo lo que más ruido hace. Es raro cómo una sola etiqueta puede pegarse a ti durante años, más allá de los cumpleaños, de las graduaciones, incluso de esas pequeñas victorias que te guardas como tesoros. En mi familia siempre fui la diferente, aunque jamás me lo dijeron a la cara. Usaban palabras suaves, envueltas en falsa preocupación: Lydia es especial, o cuando mi padre estaba de buen humor, ella ve el mundo a su manera. Pero ser distinta, en casa de los Greer, era solo una forma educada de decir decepción. De niña era la sombra callada en todas las reuniones familiares, la que prefería videojuegos y kits de ciencia antes que tutús o fútbol. Mientras mi hermana Rachel se bañaba en elogios, con su melena perfectamente peinada, sus trofeos alineados como soldados sobre el tocador, yo encontraba refugio en la pantalla del ordenador y en la intimidad de mi cuarto. Rachel era to-do low, que mis padres habían soñado, simpática, brillante sin esfuerzo, siempre rodeada de gente. Sus notas estaban enmarcadas en el salón, las mías, aunque llenas de sobresalientes en mates y asistencia perfecta, acababan guardadas en un cajón, junto con postales navideñas de vecinos olvidados. Aún así, intentaba encajar, iba a las reuniones, reía cuando tocaba, me ofrecía para poner la mesa. Pero nunca era suficiente. Una vez, en una barbacoa, mi padre le dijo a un amigo, con voz lo bastante alta como para que yo escuchara: Rachel llegará lejos. Y Lydia, bueno, ya encontrará su camino. Fingí no haberlo oído. Con el tiempo aprendes a apagar los oídos, a blindar el corazón con silencio. La universidad fue mi primera vía de escape real. Conseguí una beca para un programa de tecnología, a 3 comunidades de distancia. Me fui con 2 maletas, una caja de libros de segunda mano y una promesa callada: lograr algo importante, aunque nadie en casa se enterase. Nunca quise demostrarles que se equivocaban. Solo necesitaba demostrarme que mi vida podía valer algo, más allá de ser la que no encaja. Pero el alcance de los Greer era largo y sus juicios más aún. Recuerdo un día de acción de gracias, ya en la uni, con la esperanza tonta de que alguien mostrara orgullo o al menos interés. Sentados a la mesa, con el pavo humeante y el novio de Rachel escuchando atento, mi madre sonreía mientras enumeraba los logros de su hija menor. Cuando tocó hablar de mí, mi padre ni levantó la vista del plato: Lydia está con algo de ordenadores, no sé cómo se llama. Pasa el día con eso del internet. Alguien hizo una broma sobre vídeos de gatos, y las risas me ardieron en las orejas el resto de la noche. Desde entonces dejé de contar cosas. Cada logro parecía pequeño, técnico, fácil de ignorar. Así que me construí un mundo propio, entre sus silencios. Un lugar donde podía equivocarme y volver a intentarlo sin ser ridiculizada. Donde podía inventar, fallar, soñar, sin que nadie llevase la cuenta. Cuanto menos me miraban, más me volcaba en lo mío. Las noches se alargaban frente a la pantalla, concursos ganados con seudónimos, proyectos hasta el amanecer. Era una libertad solitaria, pero era mía. La ironía es que su indiferencia dolía más que cualquier crítica.
A veces pensaba si para ellos ya era un fracaso antes siquiera de comenzar. Esa etiqueta de inútil no venía de mis actos, sino de mi esencia. Y quizás, durante mucho tiempo, me la creí. Pero las etiquetas, por muy pegajosas que sean, terminan por raspar. Así que la llevé como una cicatriz bajo la manga, esperando el día en que pudiera arrancármela, aunque nadie estuviera mirando. Irme de casa no fue un acto de rebeldía, sino de supervivencia. Al principio mis padres llamaban cada par de semanas, pero las conversaciones se acortaban, se volvían frías, como quien cumple por obligación. Jamás suficientes como para acortar la distancia que siempre había estado entre nosotros. En la universidad era anónima, libre, una más. Entre cientos. Y eso me venía bien. Pasaba las noches encorvada sobre mi portátil en la biblioteca, alimentada por café de máquina y ese deseo sin nombre de demostrar que yo también importaba. El dinero escaseaba. Aceptaba cualquier trabajo freelance, crear webs para negocios locales, corregir errores, códigos antiguos para profesores, a veces desvelándome solo para llegar a fin de mes. El trabajo era solitario, pero esa soledad me resultaba más sincera que cualquier conversación con mi familia. Descubrí a base de tropiezos que la resiliencia no nace de los aplausos, sino de la perseverancia, de levantarte tras cada portazo, de continuar incluso cuando nadie te observa. Hubo fracasos, y muchos. Me presenté a prácticas en empresas y me rechazaron por ajustes más adecuados. Veía a mis compañeros firmar contratos con grandes firmas mientras yo malvivía con 3 trabajos a tiempo parcial. Pero cada derrota me enseñó algo que mi familia jamás supo darme. No necesitaba su validación para seguir adelante, empecé a participar en concursos de tecnología por Internet, usando seudónimos que ocultaban mi género, y a veces ganaba pequeños premios en metálico. Un poco de reconocimiento de desconocidos en foros era suficiente para seguir tirando. Al acabar la carrera, me mudé a un piso pequeño y oscuro en la ciudad. Mis padres nunca lo visitaron, ni siquiera preguntaron por él. Rachel estaba haciendo su máster y subía fotos sonrientes con su prometido, en catas de vino y galas benéficas. Mi madre enviaba esas imágenes al grupo familiar siempre con el mismo pie de foto, orgullosísimos de nuestra Rachel. Yo no tenía nada que compartir. Ya había asumido que mis logros no eran del tipo que mi familia celebraba, aún así, seguí construyendo. Me lancé a crear un pequeño negocio, solo yo, una web barata y la idea de facilitar la automatización a pequeños emprendedores como yo. El primer año fue durísimo. Mis ahorros se esfumaron. Hubo días que no comía, rechazaba planes y me repetía que podía aguantar un mes más. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Un contrato con una empresa mediana trajo recomendaciones, luego más clientes. Contraté a un socio, después a varios colaboradores remotos. Trabajaba 12, 14 horas al día, sin dormir apenas, siempre aprendiendo. Dejaba que otros aparecieran en portada, yo solo mantenía el motor en marcha desde la sombra. Mi familia seguía sin saber nada. Cuando hablábamos, mi madre preguntaba, ¿te has planteado volver a casa? No hay nada de malo en volver si las cosas no salen bien. Mentía. Le decía que todo iba bien. Nunca mencioné la empresa. Nunca intenté explicar lo que estaba construyendo. La idea que tenían de mí ya estaba definida, y no tenía fuerzas ni ganas de corregirla. La verdad es que mi silencio no era solo una defensa, era la base de mi nueva identidad. Dejé de buscar su aprobación y empecé a buscar algo mejor. Paz con mis propias decisiones. Construí mi empresa en la sombra, sin aplausos, sin cenas familiares, sin llamadas de orgullo. En ese silencio, me convertí en alguien que por fin reconocía, alguien fuerte, capaz de sostenerse sin que nadie lo viera. La invitación llegó un martes gris por la tarde, enterrada entre facturas de software y spam. Estuve a punto de borrarla. Sin leerla. No venía de Rachel ni de mamá, sino de un primo lejano que vivía al otro lado del país, un nombre que apenas recordaba. El mensaje era cortés, formal: la familia Greer tiene el placer de invitarle a la celebración del compromiso de Rachel y Evan en el Salón Fairmont Grand. Se ruega confirmar asistencia. No había nota, ni firma, ni un ¿cómo estás? Solo una fecha, una hora y la insinuación de que mi presencia era opcional. Por un momento, dejé el dedo sobre el botón de borrar. Tras años de silencio y mensajes de Navidad sin alma, resultaba casi cómico que me contactaran ahora. Parte de mí quiso ignorarlo, pasar ese sábado como cualquier otro, con una taza de té, programando en el sofá.
Pero otra parte, más pequeña, más herida, aún se preguntaba qué se sentiría al ser vista, aunque solo fuera por una noche. Dije que sí. No por la esperanza de reconciliación, sino por algo que no supe nombrar. Quizá necesitaba ver con mis propios ojos cuánto había cambiado, o cuánto no. El día de la fiesta elegí un traje blanco, sencillo, entallado, firme. Sin lentejuelas, sin flores pastel. Nada que suplicara aprobación. Al verme en el espejo del ascensor, apenas reconocí la calma en mis propios ojos. No estaba allí para actuar ni competir. Estaba allí por decisión propia. El salón estaba envuelto en cristal dorado y risas que rebotaban en techos altos. Al entrar, sentí de nuevo ese escalofrío familiar, las pausas sutiles en las conversaciones, los vistazos rápidos, la forma en que mi llegada apenas se registraba. Mi madre saludaba a los invitados con los brazos llenos de regalos y sonrisas. Rachel brillaba con su vestido verde agua, rodeada de amigas y de la familia de Evan, su sonrisa impecable para cada flash. Me busqué un rincón tranquilo, deseando pasar desapercibida. No costó. Algunos familiares me saludaron con un hola breve, los ojos ya fijos en otro sitio. Una tía preguntó si seguía haciendo cosas con ordenadores, con un tono entre extrañeza y decepción. «Sigues en ese pisito, ¿verdad?», añadió otra. Asentí. Dejé que su ignorancia me resbalara. Servida la cena, comí en silencio, viendo cómo la familia Greer representaba su guión de siempre. Mi padre levantó su copa para brindar por Rachel y Evan, que su futuro sea tan brillante como sus logros. No mencionó mi nombre. Me dije que ya estaba acostumbrada. Pero una parte de mí aún dolía. Me pregunté cómo sería pertenecer, aunque fuera por un momento. Esa añoranza era tan vieja que casi no la reconocía. Cuando acabaron los discursos, Evan comenzó a recorrer el salón, saludando y agradeciendo a los invitados. Al llegar a mi mesa, se presentó con una seguridad tranquila. Le ofrecí la mano, sin esperar más que un saludo cortés. Pero al oír mi nombre completo, Lydia Greer, su expresión cambió. Hubo un parpadeo de reconocimiento, una pausa, que me hizo sentir vista por primera vez en toda la noche. Miró de mí a mis padres, luego otra vez a mí, como si algo no dicho pasara por su rostro. Aún no lo sabía, pero todo estaba a punto de cambiar. Evan vaciló al estrecharme la mano. Sus ojos, amables hace un instante, se entrecerraron buscando en sus recuerdos. Un momento, dijo, más alto de lo esperado. ¿Tú eres Lydia Greer, la fundadora de Greer Tech? La sala, ruidosa hacía segundos, pareció silenciarse como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre, con el tenedor a medio camino de la boca, me miró como si viera a una desconocida. Por un instante, no respondí. Hubo una satisfacción en esa pausa, una vida entera contenida en un silencio. Luego asentí, sin más, sí, soy yo. Evan dio un paso atrás, impactado. No tenía ni idea. Estoy en ese sector. Todo el mundo habla de la plataforma Greer Tech desde vuestro último lanzamiento. Mi equipo lleva meses intentando agendar con vuestro responsable de desarrollo. Su tono era de asombro auténtico, no halago vacío. A nuestro alrededor, los murmullos se propagaron. Rachel, notando el cambio, se acercó a toda prisa, aún sonriendo, titubeó al escuchar el final de las palabras de Evan. «¿Qué está pasando?», preguntó, con un tono un poco más cortante de lo habitual. Me miró a mí, luego a Evan, con los ojos exigiendo una explicación que antes jamás le había interesado. Evan se giró hacia ella, desbordando entusiasmo. «¿Sabías que tu hermana es la fundadora de Greer?» «Sí, esa Greer». Luego me miró otra vez. «Te lo tenías muy callado». El rostro de Rachel perdió todo color. Me observó como si estuviera viendo una aparición. «Estás de broma, ¿verdad?», murmuró. Pero la respuesta ya se leía en mi cara. Fue como lanzar una piedra a un estanque. Las ondas se extendieron con rapidez. Una prima comentó en voz baja, «la fundadora». Y las palabras empezaron a circular por las mesas, ganando fuerza. De pronto, aquellos que apenas me habían saludado durante la cena giraban el cuello, cuchicheaban, intentaban ubicarme. La copa de vino de mi tía se detuvo en el aire. Un amigo de la familia, que no me dirigía la palabra desde que era una adolescente, se inclinó con tono reverente. «¿Tú construiste eso?». Pensaba que era solo, bueno, ya sabes. Y sí, lo sabía. Toda mi vida había sido solo, bueno, ya sabes. Mi padre carraspeó, intentando mantener la compostura. «Lydia», dijo, «¿por qué nunca nos lo contaste?».
Aquella pregunta pesaba. Llegaba años tarde. Mi madre se aferró al mantel con los dedos. Me miraba con algo que podría haber sido remordimiento, o tal vez solo sorpresa al ver cómo la historia familiar que tanto había ensayado acababa de ser reescrita ante 100 testigos. Por un segundo, sentí la tentación de explicarme, de llenar los vacíos que nunca se molestaron en preguntar, de contarles sobre las noches sin dormir, los fracasos, la soledad, la lucha constante por alcanzar algo que, al fin, pudiera llamar mío. Pero esa era la antigua Lidia, la que ansiaba aprobación, reconocimiento, y nunca lo obtenía. Así que simplemente sonreí, tranquila y contenida. Nadie lo preguntó, dije, dejando que las palabras quedaran ahí, suaves pero definitivas. Evan soltó una risa. Aún algo incrédula. Vaya, acabas de hacer que esta fiesta se vuelva mucho más interesante. Se giró hacia el resto, entusiasmado. ¿Os acordáis de esa startup de automatización de la que no dejo de hablar? Pues es de Lidia. La creó desde cero. Era surrealista ver cómo cambiaba el ambiente, cómo la admiración desplazaba a la apatía, cómo la curiosidad borraba años de indiferencia. De repente, yo era el centro, no porque lo hubiera buscado, sino porque la verdad ya no se podía ignorar. Me llovían preguntas. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué viene ahora? Los mismos que antes me ignoraban, ahora se colgaban de cada palabra, respondía con cortesía, pero sin perder esa distancia que aprendí a mantener. Rachel no decía nada. Su prometido irradiaba orgullo y algo de interés propio, eso también se notaba. Pero Rachel me miraba como si su mundo acabara de reorganizarse por completo. Me preguntaba qué veía ahora, a la hermana invisible o a la mujer que hizo lo que nadie esperaba. Pero la verdadera victoria no tenía aplausos. Por primera vez no sentía esa necesidad vieja de pertenecer, de ser querida o siquiera aceptada. Había paz en dejar que la verdad hablase por sí sola, en saber que había resistido cada desprecio. Y creado un lugar que ya nadie podría quitarme, ni siquiera quienes me enseñaron a desaparecer. Con el tiempo, la atención del grupo se diluyó, volviendo a los brindis, los discursos y el pastel. Mi familia me miraba de reojo, como temiendo que volviera a desvanecerme. Pero yo me quedé, cómoda en ese silencio ganado, sabiendo con certeza que ya no tenía nada que demostrar. Me fui del salón antes de que sirvieran el postre, con el sonido de copas y risas alejándose detrás de mí. No necesitaba quedarme para escuchar discursos ni enfrentar preguntas privadas que llegarían tarde, cuando ya no importaban. Fuera, el aire era fresco, limpio, y respiré hondo, dejando que el aire se asentara en mi pecho. Por primera vez en años, me sentí ligera, libre al fin del peso de ser vista. Mi móvil vibró con un mensaje de Rachel. «Porque nunca me lo contaste». Leí las palabras. Sentí el viejo nudo en el pecho, pero enseguida se disolvió. Ya no quedaba nada que explicar. Respondí simplemente, «Nunca lo preguntaste». Caminé hacia el coche sola, con los tacones resonando en el mármol. Mi reflejo en el cristal de la entrada era nítido, seguro. No sentía triunfo, ni una fantasía de venganza cumplida. Solo una satisfacción serena. La etiqueta de fracaso nunca fue mía. Fue una carga que mi familia arrastró e intentó pasarme. Y al fin, la había dejado atrás para siempre. Quizá ahora intenten reescribir la historia, meterme en una nueva narrativa ahora que saben quién soy. O quizá no. Pero ya no importaba. Yo había construido una vida entera, difícil y mía, fuera de sus expectativas. Y eso, me di cuenta, era más que suficiente.